Nuevamente los saludo. Vamos a el parcial lo cuadramos para el próximo martes a esta hora, ¿les parece? ¿Me escuchan? Listo, profe. Listo, Vale. profe. Bueno, vamos a iniciar la clase con el tema del Mintos, enfocándonos ya a lo que son los platelmintos. Los platelmintos o gusanos planos realmente son parásitos poco estudiados, poco referenciados. Como les dijera, a veces se identifican con nombres que no son. Son organismos hermafroditas que tienen los dos sexos en el mismo individuo. Su cuerpo está dividido a través de unas estructuras conocidas como proglótides. Generalmente existen tres tipos de proglótides en estos parásitos: las proglótides inmaduras, ¿sí? Las proglótides grávidas y las proglótides maduras, o las que están, proglótides inmaduras, proglótides maduras y proglótides grávidas, que son las que están llenas de huevos. Existen varias especies, pero que parasiten a los humanos y tengan interés clínico. Están estas cuatro familias. La familia Taenidae, que yo creo que es la más importante, con dos especies muy importantes, que es Taenia solium o Tenia solium, también se identifican así, y Tenia saginata. En términos generales, a todos estos grupos, a estas familias les dicen el grupo de las tenias, el grupo de las tenias. Pero como tal, está la familia, el género Taenidae, ¿sí? La familia Taenidae y el mismo género Tenia, donde están esas dos especies. Dentro de la familia Hymenopelidae están dos especies, la Hymenopeltis nana y la Hymenopeltis diminuta. Dentro de otros estos está también la familia Davenidae, donde encontramos a Diffilinium caninum y Echinococcus granulosus, que ahí hay una zoonosis parasitaria. Son especies del perro y en algunos casos del gato, pero que pueden infectar a los humanos. Y dentro de la familia Diphyllobothridae está Diphyllobothrium latum, que es una especie que afecta a los humanos, ¿ya? Pero la más compleja, por las características clínicas que presenta y todo este tema, es la familia Taenidae, ¿ya? Entonces, como les decía, que son también conocidas como cesto, ¿no? Dentro del grupo de los cestos. Su cuerpo, cuando el huésped ingiere, el huésped intermediario o el huésped definitivo, ingiere un huevo, porque esa es la forma de infección, a través de la ingestión de huevos. Del huevo sale una estructura que se conoce con el nombre de embriones sacanto o embrióforo. Embriones sacanto o embrióforo, a partir de la cual se forma una larva pequeña conocida como cabeza o escoles, que es esta. Estas estructuras tienen unas ventosas que se adhieren a las paredes intestinales, ¿sí? Y a partir de este escoles comienza la formación de estas estructuras que les digo yo conocidas como proglótides, que presentan un orden decreciente. Se forma una proglótide. Se van formando proglótides, las proglótides van madurando de tal manera que la última en formarse es la última de la cola. La que está en la cola fue la primera que se formó. Entonces se van formando proglótides, ellas van bajando. El cuerpo está dividido, como les decía, en tres tipos de proglótides: las inmaduras, que son las recién formadas; las maduras, que son las que ya tienen órganos masculinos y femeninos; y las proglótides grávidas, que son las que están llenas de huevos. Generalmente son organismos solitarios.
Esta sí es la famosa solitaria, que a veces la gente se confunde con le dicen lombriz solitaria, pero esto no es ninguna lombriz, esto es un cesto, no tiene nada de lombriz, es un gusano plano, ¿sí? Es un gusano plano, puede ser una sola, si en el cuerpo, en el huésped hay un solo animal, un solo cesto, ellas unen una proglótide con otra del mismo huésped, del mismo parásito, e intercambian células masculinas y femeninas para formar huevos. Los huevos, cuando ya están formados, comienzan a crecer dentro de las proglótides a medida que van creciendo y van madurando. Cuando los huevos están maduros y la proglótide está bastante llena, lo que hace es que se desprende, los huevos no salen, sino que la proglótide se desprende. Entonces, una proglótide se desprende y cae en la materia fecal y aquí se va formando otra y sigue la formación de estas proglótides. Entonces, la proglótide se desprende. Por lo tanto, en la materia fecal podemos observar la presencia de proglótides que están llenas de huevos o la presencia de huevos, porque a veces la proglótide es una estructura, es un tejido bastante delgado que se abre. Entonces, a veces en la materia fecal podemos ver esos huevos o podemos ver esas proglótides. Esto que ven ustedes acá es una proglótide grávida. Todos estos punticos que ven acá son huevitos. Esto tiene una coloración especial para ver. ¿Sí? Entonces, estos segmentos son proglótides. También ahí encontramos otro nombre que son los estróbilos, que son varios segmentos de proglótides, pero bueno, no vamos a profundizar en ese tema. Pueden llegar a medir desde 1 milímetro hasta 25 metros, en el caso de Diphyllobothrium latum. Son parásitos que pueden llegar a medir mucho. Por lo tanto, dentro de las patologías asociadas a la presencia de estos parásitos, en algunos casos se pueden presentar obstrucción intestinal, ¿ya? Bueno, todas las especies son endoparásitas, no hay especies que vivan como organismos de vida libres. Vale. Bueno, y presentan el cuerpo dividido en como les decía, las dos especies para nosotros que tienen más importancia clínica es la Taenia solium y la Taenia saginata. ¿Ya? Ojo con este tema porque es que muchas veces se confunden. Como les decía, una vez fui a dictarles un curso en el IDS, en zoonosis, porque se confunden con este tema. Mire, existe una enfermedad que se conoce como taeniasis, ¿sí? O teniasis, que se adquiere por el consumo de carne de cerdo o de carne de res, ¿ya? Cuando ingerimos carne de cerdo, ¿sí? Cuando ingerimos carne de cerdo, adquirimos un cisticerco, una estructura conocida como Cysticercus celuloseae, que es una forma larval, es una larva, un metacesto de Taenia solium. Entonces, cuando la teniasis por Taenia solium, porque así se determina la enfermedad, la teniasis por Taenia solium, se adquiere por el consumo de carne de cerdo que contiene enquistados, Cysticercus de Taenia solium, y se conocen así, Cysticercus celuloseae. Y cuando consumimos carne de res, ¿sí? Adquirimos una teniasis por Taenia saginata, ¿entendido? Entonces, el cisticerco, ¿cómo se infectan estos huéspedes intermediarios? Porque aquí hay un huéspedes intermediarios, pues se adquieren por el consumo de agua o de materia fecal que contienen en su interior huevos de Taenia solium o de saginata. Si el huésped es una res y consume agua, toma agua o consume materia fecal, o el huésped humano defecó sobre el pasto y ellos se alimentan de pasto e ingieren estos huevos, de por sí son bastante resistentes, tienen una estructura gruesa bastante resistente, ingieren estos huevos de la especie Taenia solium, adquieren un cisticerco
la estructura, el huevo se abre, sale el embrióforo, el embrión también se le conoce como embrión hexacanto, y se adhiere a las paredes generalmente del músculo, de la carne del huésped, y permanecen ahí enquistadas. Cuando es de la res, como les decía, se conoce como Taenia solium. Y cuando pasa lo mismo con el cerdo, ustedes saben que aparte de todo el cerdo tiene costumbres coprofágicas, ¿sí? Entonces se alimenta de, se alimenta de materia fecal que contiene huevos de humanos, o toma agua que contiene agua que está contaminada por huevos de humanos y todo este tema. Y adquiere huevos de Taenia solium. Entonces en su interior se desarrolla un cisticercus conocido en los tejidos, en el tejido muscular del huésped, se desarrolla ese cisticerco, y la persona se infecta por consumir carne cruda o semicruda, porque si la carne se somete se cocina bien, se cuece bien, el calor mata este cisticerco. Cuando ingerimos esta carne que contiene estos cisticercos, el cisticerco se desplaza hacia el intestino delgado y se adhiere, este cisticerco es esta cabeza que yo les digo, este escoles, se adhiere a las paredes intestinales, y a partir de ahí comienza a crecer este cesto que en términos generales, cuando estamos hablando de Taenia saginata, puede llegar a medir más o menos 5 metros, aunque puede ser más. Y en el caso de en el caso de Taenia solium, perdón, en el Taenia saginata más o menos 5 metros, y en el caso de Taenia solium puede llegar a medir hasta 7, 10, 12, hay casos reportados de tenias hasta de 13 metros de larga. ¿Ya? Entonces son estructuras bastante grandes que pueden producir y ocasionar obstrucción intestinal. Cuando el animal, el cesto, ya está maduro y tiene proglótides maduras, grávidas, comienza a desprender estas proglótides en la materia fecal. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, podemos observar los huevos de Taenia son indiferenciables, así como les decía en el caso de ancilostoma, son indiferenciables porque no es imposible poder decir cuándo un huevo es de Taenia solium o de Taenia saginata mirando el huevo. Para poder diferenciar si estamos hablando de Taenia solium o saginata, es necesario observar las proglótides. Es necesario observar las proglótides, y sobre todo, y eso se los digo para que lo tengan muy presente, ¿sí? Sobre todo las ramas uterinas, que son estas ramitas que ustedes ven acá. Contando estas ramas uterinas, el microbiólogo o el bacteriólogo les puede decir de qué Taenia estamos hablando. Y es necesario saber de qué Taenia estamos hablando, porque si estamos hablando de una teniasis normal, sea por Taenia solium o por Taenia saginata, el tratamiento que se llama praziquantel no es el mismo para las dos. En una teniasis, un paciente con tenia, el praziquantel es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, pero como les digo, ustedes como médicos, como profesionales de la salud, tienen que saber si estamos hablando de Taenia saginata o de Taenia solium, por la razón de que Taenia solium, cuando el huésped humano no, por varias razones. Una, porque fue al baño, defecó, se limpió, quedó con restos de materia fecal en las manos, no se baña bien las manos, luego se mete esas manos a la boca, y se produce una autoinfección externa, ¿sí? Sin necesidad de que el huevo vaya a un huésped intermediario, sino ingiere directamente el huevo, ¿sí? De manera accidental, se produce algo que se llama cisticercosis, que ese sí es un problema mucho más grave, sobre todo si el cisticerco llega al sistema nervioso central y produce algo que se llama neurocisticercosis. Tengan presente que el ciclo normal de este parásito incluye un huésped intermediario, ¿sí? Incluye un huésped intermediario. Si ese ciclo normal del parásito no se da, sino que de una vez ingiere el huevo, y el cesto, el cisticerco, cuando llega al huésped intermediario, a su huésped humano
que se da cuenta que no es su huésped intermediario, porque él ya está programado genéticamente para tener un huésped intermediario y poder evolucionar y madurar, que es el cerdo. Si él se da cuenta, el cisticerco comienza a moverse y se enquista en las paredes de los tejidos, ¿sí? Si son tejidos musculares, se conoce como Dios. Si es en el tejido nervioso, se llama neurocisticercosis. Y si es en los tejidos musculares, metacesto. Se conoce como, en los tejidos musculares se conoce como metacesto. Entonces, cuando es Taenia solium y se presenta esto, se produce una cisticercosis. Cuando es Taenia saginata, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pueden ingerir el huevo, que lo que salga del huevo se desintegra en los tubos gástricos y ahí mueren, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando estamos hablando que el hombre ingiere directamente por un mal saneamiento básico, no lavarse bien las manos, o no lavarse las manos, ingiere directamente estos huevos, entonces se produce este problema. Pero de igual forma, cuando las cargas parasitarias son muy altas, muchas veces estos huevos, estos proglótides se desprenden dentro del intestino, ¿sí? Dentro del intestino y comienza por los movimientos peristálticos, estos huevos en vez de salir, ¿sí? En vez de salir, comienzan a subir y se desenquistan aquí y se produce una autoinfección interna, que clínicamente va a ser exactamente que una autoinfección externa, entonces con las complicaciones que se pueden presentar por este problema. Entonces, cuando estamos hablando de una teniasis, pues no hay mayores problemas. Realmente la clínica asociada a esta enfermedad está muy asociada a un cuadro asintomático, sin mayores problemas. Si se presenta alguna clínica, está asociada a dolores gástricos, cólicos, malestar general, alguna sensación de vómito, pero sin mayores problemas. Generalmente a veces también fastidia un poco y se genera cierta sensación cuando las proglótides pasan por el ano, pero cuando se eliminan pasan por el ano, pero no como le digo, no sin mayores problemas. En un cuadro sintomático es cólicos estomacales, alguna náusea y algunas puede darse un mareo, pero realmente no, casi siempre es asintomático sin ningún tipo de problema. El problema es cuando ya este huevo, este Cysticercus celluloseae, pues se adhiere a las paredes musculares o al sistema nervioso central y entonces ya comienza a moverse, ¿sí? Comienza ya a moverse y puede llegar al ojo y producir una cisticercosis ocular grave, compleja, porque puede dejar el cisticerco por el tamaño que tiene, va a producir mucho dolor, va a producir daño de la retina o de la uvea, ¿sí? Puede producir desprendimiento de la retina, pueden darse en el mismo paso de la larva, pueden producirse como una especie de afectaciones del campo visual, disminución de la visión y en algunos casos, cuando se complica el paciente, puede producirse puede producirse ceguera. Entonces es de mucho cuidado. También puede otra complicación, que es la más grave en esto, porque esto puede producir la muerte, es la cisticercosis cerebral. Tengan presente que generalmente estos cisticercos, cuando comienzan a desarrollarse dentro del tejido nervioso, generalmente la clínica comienza a aparecer 5 o 8 años después, ¿sí? Entonces, cuando comienza a aparecer clínica, ya el tejido nervioso está bastante invadido por estos cisticercos, ¿sí? Estos racimos se le llaman también, se le conoce también como racimos, ¿sí? Son ramificaciones que se forman en estos tejidos, especialmente en el cerebro. Entonces comienzan a aparecerse estas ramificaciones que comienzan a invadir el tejido nervioso con una clínica que varía mucho. Realmente dar una clínica específica para estos casos es complejo porque es que eso depende del tamaño del cisticerco
y del sitio donde se ubique. ¿Sí? En términos generales puede producir van a producir hidrocefalia, ¿sí? Con afectaciones a los nervios craneales, pero en términos generales la clínica es compleja porque, como le digo, dependiendo de la parte del cerebro donde se ubique, del tamaño y de la afectación, pues puede traer complicaciones en el habla, en el audio, en el movimiento, en reflejos. Los síntomas son muy inespecíficos, entonces es bastante complejo. Entonces, como le digo, lo que agrava que es que cuando esto ya se presenta, no existe manejo farmacológico, un medicamento que sea muy efectivo para esto. Se utilizan muchos corticoides para, para disminuir la inflamación en el cerebro, ¿sí? Pero producida por los cisticercus, pero es bastante compleja. Realmente, después de mucho tiempo, de muchos años, de estar creciendo este cisticerco y estar generando ramificaciones y lesiones en el cerebro, no hay ningún manejo efectivo. Casi siempre estos pacientes se complican y mueren. Hacer una extirpación quirúrgica es bastante complejo. Es muy difícil el manejo. Esta es una enfermedad muy asociada a la pobreza. Y a las personas que generalmente están en mucho contacto con cerdos, que tienen cerdos en su casa. En Colombia, en el área de Medellín, hay zonas endémicas de y se han reportado muchos casos de cisticercos, pero aquí en el departamento también se ha reportado. Estando en la clínica, yo conocí 2 o 3 casos que el doctor Marco Fonseca operó de neurocisticercosis. Creo que eran cisticercos que estaban en la médula espinal, si no estoy mal. Ya eso fue hace mucho rato, no me acuerdo mucho, pero sí sé de 3 casos que se reportaron que se reportaron aquí en Cúcuta, ¿no? Y que lo tuvimos ahí. Me imagino que en el hospital habrán sido muchos los casos. Sería interesante hacer un trabajito sobre ese tema. Y también viene la cisticercosis muscular que, pues esa no es que genere mayores problemas. Los cisticercos se calcifican, se forman unos quistes, hay una calcificación de la larva moril que se enquista y todo el tema, y puede generar algún tipo de inflamación muscular, pero no genera mayores problemas. El problema en este componente está asociado al punto de que el cisticercus que está enquistado en los tejidos musculares se salga de este tejido, entre al torrente circulatorio y llegue al sistema nervioso.